Bien, vamos a ver las relaciones entre las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Bueno, aquí las tenemos. Nosotros vamos a utilizar estas tres. La primera de todas, tangente de cualquier ángulo es igual al seno partido por el coseno. La segunda, seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Y vamos a decir aquí que esto significa esto. Cuidado, ¿vale? Porque se escribe así. En lugar de escribir el cuadrado aquí, esto se puede escribir, ¿vale? Pero normalmente se escribe así, ¿vale? Y coseno cuadrado de alfa significa coseno de alfa todo al cuadrado, ¿vale? El que está al cuadrado es el seno y el coseno, no el ángulo, ¿vale? El ángulo no está al cuadrado, ¿vale? Entonces, esa manera, esa notación, ¿vale? Tenéis que tenerla en cuenta. Bien. Y por último, 1 más tangente cuadrado de alfa de cualquier ángulo es igual a 1 partido el coseno cuadrado de alfa. Vale. Vamos a ver, con este triángulo que hemos dibujado aquí, vamos a ver la primera de ellas. Que la tangente de alfa igual seno de alfa partido coseno de alfa. Bueno, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto C partido cateto contiguo B. Y por otro lado, seno de alfa coseno de alfa es igual. Seno de alfa es cateto opuesto C partido por hipotenusa. C partido A. Entre coseno de alfa es cateto contiguo B partido por hipotenusa. B partido A. Multiplicamos en cruz C por A y abajo B por A. Simplificamos y tenemos C partido B. Entonces vemos que las dos son iguales. Es decir, que la tangente de alfa es igual al seno de alfa coseno de alfa. Y ya tenemos la primera. Para ver la segunda no es más que el teorema de Pitágoras aplicado. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Vamos a escribirlo. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual. El seno hemos dicho que es cateto opuesto C entre hipotenusa A. Seno cuadrado más coseno cateto contiguo entre hipotenusa. Y esto es igual a, quito paréntesis, elevo numerador y denominador al cuadrado, y esto lo puedo poner en una fracción, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, dividido por la hipotenusa al cuadrado. Bueno, el teorema de Pitágoras me dice que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. A cuadrado entre a cuadrado, 1. Y ya tenemos la segunda relación, que para cualquier ángulo de cualquier cuadrante, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y por último, si en la relación si en la relación segunda que acabamos de ver dividimos todo por coseno cuadrado, tendré
primer término dividido por coseno cuadrado más segundo término dividido por coseno cuadrado igual a tercer término dividido por coseno cuadrado. Seno cuadrado partido coseno cuadrado es tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado 1. Igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Y entonces ya tengo la tercera. 1 más tangente cuadrado igual a 1 partido coseno cuadrado. ¿Vale? Ya tengo la tercera. De forma que estas relaciones me dicen que si yo conozco el seno o el coseno o la tangente, puedo averiguar las otras dos. Si yo conozco el seno, puedo averiguar el coseno y la tangente. Si conozco el coseno, puedo averiguar el seno y la tangente. Y si conozco la tangente, puedo averiguar el seno y el coseno. Utilizando estas relaciones, podemos calcular a partir de una las otras. Es decir, que están relacionadas. Para ver eso, ejercicio, calcula el seno, coseno y tangente. A ver, voy a poner aquí las relaciones. El ejercicio dice: calcula el seno, coseno y tangente de alfa sabiendo que A. Me dan el seno y me dicen de qué cuadrante, a qué cuadrante pertenece. Dicen que el ángulo alfa está entre 0 y pi medio. Recordamos, 0 radianes, pi medio radianes, 90 grados, pi radianes, 180, 3 pi medios, 270 grados, 2 pi, 360. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice aquí? Me está diciendo que es del primer cuadrante. ¿Vale? Primer cuadrante. Este, por ejemplo, el apartado B, alfa entre pi medio y pi, segundo cuadrante. El apartado C, alfa entre pi y 3 pi medios, tercer cuadrante. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sea del cuarto cuadrante. Aquí tenemos uno. El apartado E, alfa entre 3 pi medio y 2 pi, entre 3 pi medio es un ángulo del cuarto cuadrante. Acordaos, todos los ángulos empiezan en 0 y van dando la vuelta en el sentido contrario a la aguja de reloj. ¿Vale? Si fueran en el sentido de la aguja de reloj, empezando de 0, pues ángulos negativos, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, ¿vale? Vamos dando vueltas al revés. Bien, entonces nos tienen que decir no solo darnos el seno, el coseno o la tangente, uno de los tres, sino que nos tienen que decir también a qué cuadrante pertenece. Vamos con el apartado A. Vamos a copiarlo. Y nos lo vamos a traer aquí, que tenemos las relaciones. Bien. Bueno, aquí tenemos nuestras relaciones. Y vamos a ver cómo a partir de una calculamos las demás. Me dan el seno y me dicen que es del primer cuadrante. ¿Para qué me sirve saber que es del primer cuadrante? Porque ya sé que el coseno va a ser positivo
y la tangente positiva. Cuando en los cálculos tenga que elegir un signo, entonces ya sabré que el coseno tiene que salir positivo, elijo el positivo en caso de que tenga que elegir entre positivo y negativo, y la tangente me tiene que salir positiva. Bien, seno de alfa 0,71. ¿Cómo puedo averiguar el coseno o la tangente, uno de los dos? Pues si me dan el seno, lo mejor es utilizar esta relación de aquí. Tengo el seno y puedo averiguar el coseno. Entonces escribo seno cuadrado de alfa, es decir, 0,71 al cuadrado, más coseno cuadrado de alfa, igual a 1. Despejo el coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,71 al cuadrado. Bueno, cojo la calculadora y calculo 1 menos 0,71 al cuadrado. Y eso me da 0,4959, ¿vale? Un decimal exacto, entonces voy a poner todas las cifras que tiene. Bueno, ese es el coseno cuadrado de alfa. Luego, fijaros que coseno de alfa, tenemos que hacerle la raíz a este número. La raíz de 0,4959. Pero acordaros que al estar al cuadrado, esto tiene dos posibilidades. Coseno de alfa tiene dos posibilidades. Más y menos. Más menos la raíz de 0. Como alfa está en el primer cuadrante, significa que el coseno es positivo. Por tanto, cojo el valor positivo. No, el menos lo elimino. Entonces, para eso me sirve, si me hubieran dicho que alfa es del segundo cuadrante, cuidado, entonces tendría que coger el menos la raíz. ¿Vale? Pero como es del primer cuadrante, pues entonces, vale. Y la raíz me sale que el coseno vale 0,7. Aquí sí que me salen muchos decimales. ¿Vale? Aquí me quedo, redondeo a la cuarta cifra decimal. Ya tengo el coseno positivo por ser del primer cuadrante. Y por último, ¿cómo averiguo si sé el seno y el coseno? ¿Cómo averiguo la tangente? Por forma más rápida, esta. Esta de aquí. Simplemente tangente de alfa es igual a seno partido coseno. Es decir, 0,71 dividido entre 0,7042. Bien, pues eso me da vamos a ver, 0,71 partido 0,704. Vale. 1,008. Vale, ahí lo redondeo. 1,008. Bien, ya tengo la seno, coseno y tangente, ¿vale?, del ángulo que me han dado. Bien. Voy a quitar el resultado para hacer el siguiente. Vamos con el siguiente. Apartado B.
Me dicen que el coseno de alfa es negativo, menos 0,2, y que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. El segundo cuadrante efectivamente tiene coseno negativo y seno va a ser positivo y la tangente negativa. Bueno, de nuevo, si me dan el seno o el coseno, pues empiezo con esta. ¿Vale? Empiezo con la segunda. Ya veremos la tercera, que no la usamos todavía, a ver cuándo. Entonces, a mí me han dado el coseno, pues uso esta para averiguar el seno. Entonces tengo seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado. Vamos a ver eso cómo lo ponemos. El coseno es menos 0,2 y está al cuadrado. Fijaros que al va al cuadrado el menos va a ser más. Un número al cuadrado siempre es positivo. Entonces cuidado con esto. Puesto el más, que era de la fórmula, y el coseno entre paréntesis porque es negativo. Bueno, pues esto igual a 1. Siguiente. Despejo el seno cuadrado. Seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,2 al cuadrado. Cuidado con la calculadora al hacer esta operación. Tenemos 1, o sea, 1 menos 0,2 al cuadrado vale, eso sale 0,96. Luego el seno será la raíz de 0,96 positiva o negativa, más o menos. Hemos dicho que alfa es del segundo cuadrante, seno positivo. Luego cojo el valor positivo. Bueno, pues esto sale 0,979 9, voy a redondear. Después viene un 7 y un 9, redondeo, ¿vale? En vez de 7 pongo 8. 9, 7, 9, 8. Y por último, ya tengo el seno y tengo el coseno, la tangente, que me tiene que salir negativa puesto que es segundo cuadrante. Vamos a verlo. Seno 0,96. No. Seno 0,9798. Que lo acabamos de calcular. Coseno menos 0,2. Bien, va a salir negativo efectivamente. Entonces tengo entonces el resultado menos 4,899. Bueno, voy a redondear a 9. Voy a redondear así, fijaros. ¿Vale? Bien. Sobre estos ceros, que tienen su importancia cuando el número no es exacto, es decir, cuando vienen más decimales, tienen su importancia porque estoy dando más información sobre cuáles son los siguientes. Estoy diciendo que el siguiente no es 1, ni es 2, ni es 3, sino que es 0 y luego viene otro 0. Entonces, no tiene importancia si el número exacto, es decir, 4,9 no tendría... Si sabemos que es exacto 4,9, no tiene importancia poner más 0. Pero si el número no es exacto, es decir, que vienen más decimales, sí estoy dando más información y por tanto estoy siendo más preciso a la hora de dar más cifras decimales. Estoy diciendo exactamente cómo es el número. Bueno, ya tenemos seno, coseno y tangente. Vamos con el siguiente. Apartado
apartado C. Acordaros que la tangente puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. Por tanto, como en este caso, la tangente puede ser 3. Fijaros que la tangente es 3. Mientras que seno y coseno están entre menos 1 y 1. Vamos con la... Si a nosotros nos dan la tangente, vamos a ver, antes de ver, ¿de qué cuadrante es el ángulo? Entre pi y 3 pi medio nos están diciendo que es del tercer cuadrante. Tangente positiva, seno negativo y coseno negativo. Cuidado que el seno y el coseno no tienen que salir negativos. Entonces, si me dan la tangente, uso directamente, no puedo usar la primera, puesto que de las tres cosas solo conozco una, y entonces no puedo resolver. Necesitaría conocer otra más. Pero en cambio, esta de abajo, si me dan la tangente, de las dos cosas conozco una y puedo resolver porque solo tengo desconocida una. Entonces uso la de abajo. ¿Qué me dice? 1 más la tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado es 3 por 3, 9. Bueno, lo voy a poner por si alguien se despista. Igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Bien, hago la operación, esta operación, 1 más 9, que son 10. Vamos a ver, para despejar el coseno de alfa, coseno cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando, y el 10 pasa dividiendo. Se intercambian los dos. Y tengo que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 partido 10. ¿Vale? El coseno cuadrado está dividiendo, ha pasado multiplicando al otro miembro, y el 10 ha pasado dividiendo. Vale, por tanto, el coseno de alfa será igual a la más menos la raíz de 1 partido 10. Bueno, 1 partido 10, un momento, lo voy a poner como es sencillo, 0,1. Entonces así vamos a hacer la raíz de 0,1. Bien, ahora, signo, el coseno, aquí estamos diciendo que el ángulo es del tercer cuadrante, hemos dicho, y por tanto tiene un coseno negativo. Ahora es el momento de elegir signo, coseno negativo. De las dos posibilidades que tenía esta ecuación de solución, tengo más y menos, cojo el negativo. Vale, la raíz de 0,1 tenemos aquí que es 0,3162. Vale. Y una vez que tengo la tangente y el coseno, esta de aquí, la primera es muy rápida. Tengo la tangente y el coseno, ahora sí puedo usarla, ¿vale? Porque solo desconozco una cosa. Entonces, relleno la fórmula. Dice que tangente 3 es igual al seno, que no lo conozco, que hemos dicho que me tiene que salir negativo, dividido por el coseno, que es menos 0,3162. Por tanto, el coseno pasa multiplicando y me queda que el seno de alfa es igual a 3 por y esto da negativo esto sale 0,948 y redondeo a 7.
Vale, de esa manera ya tenemos el seno, el coseno y la tangente. Seno y coseno negativo, tangente positiva. Vale. Vamos con el siguiente. Vamos a eliminar algo. Siguiente. Vamos con el apartado D. De nuevo me dan el seno. Me dan el seno y me dicen que está en el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo y tangente negativa. Vale. Otra cosa, ahora no me dan decimales, ahora me han dado, esto acordado que es un número irracional que tiene infinitos decimales, pero al dármelo así, me lo están dando de forma exacta. Esta expresión es exacta. Aquí, en este símbolo raíz de 2, están contenidos los infinitos decimales. Por tanto, en este caso, y si habéis fijado en el resto de los enunciados, bueno, si no lo veremos, es de forma exacta. Por tanto, vamos a trabajar no con decimales, sino con forma exacta. Utilizamos, si me dan el seno, empiezo utilizando esta. Y me dicen, seno al cuadrado. Vamos a ver. De forma exacta, no utilizo decimales. Más coseno cuadrado igual a 1. Bien. Elevo al cuadrado. Al elevar la raíz al cuadrado, la raíz al cuadrado se van. La raíz de 2 al cuadrado es raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 4, que es 2. Entonces esto es 2 el numerador. Y al elevar el cuadrado el numerador, el denominador, 5 al cuadrado, 25. ¿Vale? Más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Despejo el coseno cuadrado. Y tengo que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 2 partido 25. Suma de fracciones, común denominador, 25. En este caso resta de fracciones. 25 entre 1 a 25 por 25. ¿Vale? 1 es lo mismo que 25 partido 25. Acordaros, esto es como si tuviera un 1 debajo. Y la otra fracción no varía, por tanto ya puedo restar 23, 25. Bueno, pues si el coseno cuadrado es esto, el coseno será la raíz de 23 25avos. Hemos dicho segundo cuadrante, coseno negativo, elijo signo. Acordaros que esto tiene coseno cuadrado igual a 23 partido 25, tiene dos soluciones, más menos la raíz, y de las dos escojo la negativa. La raíz de 23 no es exacta, pero la raíz de 25 sí. Vale, entonces me ha quedado así, menos raíz de 23 partido 5. Tangente. Tangente de alfa, que es la que me queda, que tiene que ser negativa, es igual a seno partido coseno. Estoy utilizando la primera. Seno, que me lo dan, raíz de 2 partido 5. Raíz de 2 partido 5 entre coseno. Raíz de 23 partido 5. Multiplico en cruz. Primero el signo, más entre menos, menos. Raíz de 2 por 5, 5 raíz de 2. Y 5 por raíz de 23, 5 por raíz de 23.
Simplifico. Menos. Me han quedado las raíces, como las dos son cuadradas, pues lo puedo meter dentro de una raíz. La tangente de alfa vale menos raíz de 2 partido 23. Lo puedo poner en la calculadora, puedo sacar decimales, pero esta es la expresión exacta. ¿Vale? Esta es la expresión exacta. Bien.